Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Como siempre, reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante de la palabra de Dios y que tiene como título: El sufrimiento es parte de la vida. Una pregunta muy importante tendríamos que hacernos: ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir, amados hermanos? Eso es algo que mucha gente se pregunta y en muchas oportunidades no encuentra la respuesta. Muchas personas sufren por la enfermedad, muchos en este mundo sufren hambre con frecuencia, la pobreza es común, algunos sufren en sus matrimonios difíciles, otros por padres abusivos, otros por amos abusivos, también por causa de la avaricia y corrupción, la situación política en algunos países resulta en mucha guerra y muerte. Muchos siervos de Dios también sufren persecución a causa de la obediencia a sus creencias. Y le pregunto a usted, ¿y usted cómo está? Como podemos ver, en conclusión, millones de gente en este mundo sufren diariamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Desde cuándo se originó el sufrimiento? El sufrimiento entró en este mundo en el principio por causa del pecado. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos recuerda continuamente de la condición pecaminosa del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, dice la palabra de Dios: Dios a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. También en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo dice: un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Entonces, amados hermanos en Cristo, como podemos ver, por la desobediencia del hombre, el dolor, el sufrimiento y tristeza se hicieron parte de su vida diaria y también de la nuestra. Entonces, si hay pecado en este mundo, el sufrimiento es parte de la vida. Tampoco podemos esperar ni ver en esta vida la eliminación total de la enfermedad ni el fin del sufrimiento. Todos estamos sujetos y expuestos al sufrimiento y la enfermedad. No importa la posición social, económica o nacionalidad. Lamentablemente, hoy en día muchos sufren innecesariamente porque maltratan su cuerpo o no lo cuidan también como debe de ser. Por ejemplo, si nos entregamos al tabaco, al alcohol, a las drogas o a una vida descontrolada, le exigimos demasiado a nuestro cuerpo. En consecuencia, nuestro cuerpo y tal vez la mente pueden descomponerse bajo este estrés. Es pecado, amados hermanos, abusar de nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, dice la palabra de Dios. También dice: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales
peca contra su propio cuerpo. También dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Sin embargo, amados hermanos, hay mucho sufrimiento que viene a la raza humana sobre el cual no tenemos control. Por ejemplo, el COVID, una enfermedad letal que vino en forma espontánea tanto a los ricos como a los pobres. Ninguno, por bueno que sea, puede tener garantía que será librado de algún mal. Job es el gran ejemplo de sufrimiento y lo encontramos en la palabra de Dios. Fue recomendado por Dios como un hombre perfecto y justo. Consideremos la miseria que sufrió perdiendo su salud, riqueza y familia. Hasta su esposa le traicionó. Dios fue glorificado por medio del sufrimiento de Job y él querría ser glorificado por medio del suyo. Si ese fuese su caso, como el caso de Job, ¿usted cómo reaccionaría? Entonces, amados hermanos, no es la intención de Dios castigarnos, sino que Dios nos hace madurar por medio del sufrimiento. En realidad, podemos ganar riquezas espirituales por medio de estas experiencias. Entonces, el sufrimiento, ¿qué revela a nuestras vidas? El sufrimiento, ¿qué revela a nuestras vidas? El sufrimiento saca a la luz lo que realmente somos en lo íntimo del corazón y revela nuestro carácter. Muchos han encontrado que cuando aceptan dificultades y tribulaciones, su corazón ha sido ablandado y esto los ha llevado a la humildad. La humildad que esto produce nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y su propósito para nosotros. Entonces, podemos entender que por medio de sufrimientos y dificultades, Dios nos atrae más a Él. En segundo lugar, el sufrimiento que experimentamos nos hace reflexionar en nosotros mismos. Puede ser que nos sintamos solos en los problemas y pensamos que nadie nos entiende. Las cargas que llevamos tal vez nos parecen más grandes que las que otros llevan. Es fácil darse a la autocompasión y la amargura, pero el ejemplo de Job, por ejemplo, nos muestra cómo Dios puede bendecirnos al someternos a Él. En vez de desesperarnos, amados hermanos, podemos dejar que nuestro sufrimiento glorifique a Dios y conscientes de nuestra situación, podemos decir con humildad, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, Dios nos puede hablar. Hay muchos ejemplos de los que han dado gracias a Dios por haberles hecho pasar por este valle de sufrimiento, porque finalmente se han detenido a reflexionar en lo importante que es Dios para nuestras vidas, en vez de buscar nuestros propios deseos y placeres. Muchos testifican que han conocido al Señor por medio del sufrimiento. ¿Y hacia dónde llevará el sufrimiento a muchos? Esa es una buena pregunta, amados hermanos. ¿Hacia dónde llevará el sufrimiento a muchos? El sufrimiento será el destino eterno de todos los que rechazan a Jesús. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice el Señor, el que me desprecia y rechaza y no hace caso de mis palabras, ya tienen quien les condene. Las palabras que he dicho le condenarán el día último. Sin embargo, los que están dispuestos a sufrir por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en esta vida, gozarán de las bendiciones de la eternidad sin ningún sufrimiento. Y esto es realmente maravilloso, porque en la palabra de Dios tenemos un gran aliento en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Dice el Señor, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Recuerda siempre esto, amado hermano. Solo por medio de humillarnos y aceptar el camino de Dios en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, seremos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, y para concluir, el sufrimiento nos enseña a ser más compasivos para con otros. Seguramente y tal vez no visitamos ni oramos mucho por los afligidos o por los que sufren, y esperamos muchas veces experimentarlo nosotros mismos. Sin embargo, querido hermano, esto no debe ser así. Como hijos de Dios y salvos por gracia, debemos de consolar a los demás como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús una vez vivió en esta tierra con un cuerpo semejante al nuestro y nos entiende a nosotros y conoce también nuestro sufrimiento. Puede compadecerse de nosotros más que cualquier ser humano. Conoce también el Señor nuestro dolor, conoce nuestro corazón inquieto. Por lo tanto, siempre, pero siempre debemos de confiar en Él. Jesús se dio al sufrimiento para la salvación eterna de la humanidad. Si Él, siendo el Hijo perfecto de Dios, aceptó esto, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a padecer aflicción. Aunque tengamos que sufrir intensamente, siempre podemos descansar en Cristo cuando aceptamos que Dios lo ha permitido. Dios tiene el plan maestro para nosotros, amados hermanos, y con cada prueba ha prometido cuidarnos también. Cuando el apóstol Pablo aceptó su dificultad o desventaja, llegó a ser una persona feliz y útil. Él oró 3 veces pidiéndole que Dios quitara el aguijón de su carne, pero Dios, con mucha gracia, le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De igual manera, mientras nos sometemos completamente a Dios y aceptamos nuestro sufrimiento, el poder de Dios nos sostiene, amados hermanos. Al aceptar el plan de Dios para nosotros en el sufrimiento, nace una expresión de agradecimiento que bendice nuestro corazón y testifica a los que viven alrededor de nosotros. Por eso es importante siempre, amados hermanos, confiar en Dios. Recuerda siempre esto. Cristo te ama, amados hermanos. Es la palabra de Dios. Y amados hermanos, un saludo y un abrazo muy grande a todos ustedes, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga y como siempre reciban los saludos de la Iglesia Evangélica Luterana Divino Maestro. Dios los bendiga, amados hermanos. Muy buenos días.